alegría es podernos ver aquí en este lugar, donde dos o más están unidos, el Señor también está. De repente brota en lo profundo algo que en el mundo no hay, la alegría de poder decir qué maravilla es ser un hijo de Dios. Alza tus brazos al Padre de amor y ve que Él te ama. Saca hoy la tristeza y no mires hacia atrás. La sola intención no es suficiente. Hay que ser coherentes con lo que decimos o nos proponemos. Es la lección que la liturgia de este 26º domingo del tiempo ordinario nos deja para nuestras vidas. Conscientes de todo esto, comencemos esta celebración eucarística. Bienvenidos. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez, qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno a tu altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su paz. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Mis hermanos, vamos en un momento de silencio delante del Señor a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos y desde lo más profundo de nuestra conciencia y de nuestro corazón vamos a pedirle perdón a Dios por todos nuestros pecados. Señor Jesús, te hiciste humilde para ser humano, Señor, ten piedad. Cristo Jesús, te hiciste obediente hasta la muerte, Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú eres exaltado en la gloria de Dios, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos todos juntos al Señor cantando. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres
Dios que manifiestas tu poder sobre todo con el perdón y la misericordia. Aumenta en nosotros tu gracia para que, aspirando a tus promesas, nos hagas participar de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel. ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tocaré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a Dios en tu nombre. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. El Señor es sublime, se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en el nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien por humildad.
Cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busquen su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debería aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Hoy nosotros tenemos la parte final de una discusión que tiene Jesús con los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, y los fariseos también estaban ahí. Y es una discusión en torno a Juan el Bautista, es decir, ellos tenían un dilema, y el dilema era que Jesús, van a hacerle una pregunta a Jesús, y Jesús les hace una contrapregunta en la cual les pregunta si lo de Juan el Bautista venía del cielo o venía de los hombres. Y claro, entraban en un problema serio, porque si le decían que venía del cielo, Jesús podía decirle: pues, ¿por qué no le creíste? Y si decían: no, es que lo de Juan el Bautista venía de los hombres, pues se iban a echar toda la gente encima, porque la gente creía mucho en Juan el Bautista. Entonces ellos no contestan, entonces le dicen: no sabemos. Entonces Jesús les dice: pues ustedes no lo saben, yo tampoco les digo de dónde viene mi autoridad, porque esa era la pregunta inicial: ¿de dónde viene la autoridad? Y viene a decir una cosa bien bonita, y es que viene a aclarar el problema de Juan el Bautista, el problema de la autoridad, con esta parábola de los 2 hermanos. Y es una parábola que hay que verla en torno a eso: ¿dónde está la autoridad como cristianos que tenemos? Es decir, ¿de dónde nos viene a nosotros la autoridad? Y hay que mirar la raíz del pensamiento de Mateo. Mateo, en el capítulo 7, versículo 21, dice: no el todo el que diga Señor, Señor, se salvará, sino aquel que escucha mi palabra y la pone por práctica. Es decir, no está solamente en lo que tú digas, en lo que tú veas, sino sobre todo es en lo que tú escuches y hagas con lo que escuches. ¿Sí me van a entender? Es decir,
El hacer la voluntad de Dios es lo que te da la verdadera autoridad de cristiano. Nosotros estamos llamados a ser hijos de Dios. Nosotros estamos llamados a participar del reino. Nosotros estamos llamados a ser discípulos de Cristo. Pero si nuestras acciones no son acciones de verdaderos cristianos, pues realmente que estamos muy lejos del reino de los cielos y muy lejos de participar del premio del reino de los cielos, porque recuerden que estamos en eso, en camino al cielo. Pero estamos en ese camino, pero para eso hay que estar en el camino correcto. Y nosotros, si queremos alcanzar ese camino, debemos hacer la voluntad de Dios. Es que es un problema de voluntades. Es decir, el problema de voluntades, es decir, si yo vivo la voluntad de Dios, es decir, si yo hago lo que Dios me pide, estoy viviendo la voluntad de Dios. Y eso es vivir en el Espíritu. Muchas veces cuando nosotros escuchamos en la iglesia vivir en el Espíritu, pensamos que es algo solamente místico, algo simplemente como de oración profunda. Y sí, pero no solamente. Vivir en el Espíritu es hacer la voluntad de Dios. Tener lo que Dios quiere para nosotros como algo superior a nuestro propio querer. Pero nosotros nos dejamos vencer muchísimo por nuestro orgullo, por nuestros resentimientos, por nuestro egoísmo, y no queremos escuchar. O sea, yo no entiendo por qué si es tan fácil encaminarse en el camino del amor que nos propone Jesucristo, nosotros seguimos pensando que es mejor mantenernos en lo nuestro. Y nos amarramos tanto a nuestro egoísmo, a nuestro orgullo, a nuestra falta de perdón, a nuestra falta de amor, a nuestra falta de misericordia. Nos amarramos de tal manera que Dios nos dice, nos pide, nos llama todos los días, y nosotros nos hacemos los tontos. Y nosotros pensamos que no es por nosotros. Y justificamos todo nuestro pecado. Esta semana había una cosa muy bonita en Proverbios, que decía que el pecador cree que está bien su camino. Es decir, el pecador muchas veces no es consciente que sea pecado. El pecador llega a tal grado de pecado que piensa que está en lo correcto, que piensa que el camino es la venganza, que piensa que el camino es el desquite, que piensa que el camino es el odio, que piensa que el camino es mirar cómo le hago lo peor a los demás, cómo ofendo a aquel que me ofendió, cómo justifico mi odio, cómo justifico mi rencor, mi resentimiento. No, ese no es el camino es el amor. No hay ninguna justificación para nuestra vida totalmente fuera de lo que nos pide el Señor. ¿Es a quién le hacemos caso? Entonces, la parábola está clara. Le dijo a un hijo que sí iba, y dijo pues que sí iba, y no fue. Y al otro que le dijo que no, pues después fue. ¿Cuál fue el que actuó correctamente? Pues el que fue. Pues y está en eso. Y miren que pone el ejemplo de los publicanos y las prostitutas, los seres más despreciados en la época de Jesús. Y reafirmamos una vez más que la conversión no es moral. La conversión no es moral. No sigamos insistiendo, es que yo me porto bien, yo no robo, yo no mato, voy al cielo. No, no, y no, y no. No. Ojo, mis hermanos, porque yo estoy absolutamente convencido que aunque no sea popular, nosotros eso debemos tenerlo muy clarito. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, y aunque no nos gusten los absolutos, nadie va al Padre sino por mí. Nadie. Nadie. Y nosotros tenemos que entender que nos estamos jugando el cielo, nos estamos jugando el reino de Dios, nos estamos jugando inclusive nuestra felicidad aquí en la tierra. Alguien me decía en esta semana, teniendo una charla muy amena con una persona muy creyente, me planteaba el problema de la familia, que a veces por atender la familia se descuida a Dios. Y hablábamos y llegamos a la conclusión que el problema no es poner un dilema
entre la familia y Dios o el trabajo y Dios, no. Es cómo integras a Dios dentro de tu familia, cómo integras a Dios dentro de tu trabajo, cómo todo lo que haces está sazonado con Dios, cómo todo el sabor lo da Dios. Ese es el punto, no es escoger una cosa o la otra. Es como tú realmente integras todo, teniendo en cuenta que lo más importante siempre es Dios. Dejemos de pensar que la vida cristiana, que la iglesia es un hobby, que yo le dedico tiempo, pues, si no tengo nada más que hacer. Como quien va a charlas de crecimiento psicológico. No. La vida cristiana es eso, es vida cristiana. A mí me encanta que los franciscanos tienen para la vida espiritual un nombre muy bonito y es vida de unión con Dios. Es decir, cómo yo soy capaz de unir mi vida con la de Dios. Hoy el Señor te está pidiendo, te está llamando a ti a ser obrero de su viña. Tú verás si le dices que sí o que le dices que no. Pero es tu respuesta. Pero no pretendas, como engañamos a tantos, engañarte a ti mismo y engañarte a Dios pensando que simplemente con asentir ya estás haciendo la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios hay que realizarla todos los días, cuesta muchísimo y en cada momento, pero es algo que realmente te cambia la vida y realmente te da la esperanza y te da realmente la capacidad de hacerte mal. Amén. Digamos todos juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y no vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Somos hijos de Dios por nuestro bautismo. Por eso, con fe y confianza, oramos por nuestras necesidades y las de los demás. Por la Iglesia, por un corazón humilde, comprometido a la voluntad de Dios, roguemos al Señor. Por nuestro presidente y los miembros del Congreso, por dirigentes y leyes que defienden el bienestar común, roguemos al Señor. Por todos los que trabajan las tierras, que buscan una cosecha abundante, roguemos al Señor. Por los enfermos y moribundos, por alivio en su dolor y sufrimiento, roguemos al Señor. Por todos los reunidos en torno a esta mesa, por alivio y esperanza, roguemos al Señor. Dios fiel, día a día nos acercas más a tu misterio. Concédenos lo que tu Espíritu nos induce a pedir. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Después el
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro se agrade a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Dios de misericordia, aceptar esta ofrenda nuestra, que por ella se abran para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, Dios del amor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Señor, de tu amor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. 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 Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Stephen Douglas y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, Santa Juliana y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos juntos a decir:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos vosotros. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero, que bajaste del cielo, tan solo por amor, ten piedad de nuestras almas, ten piedad de nuestras almas. Cordero, que bajaste del cielo, tan solo por amor, ten piedad de nuestras almas, ten piedad de nuestras almas. Cordero, que bajaste del cielo, tan solo por amor, danos tu paz, tu paz, tu paz, tu paz, tu paz, tu paz, tu paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta la casa. Cuerpo de sacrificio del pueblo eterno.
Señor, que el sacramento del cielo renueve nuestro cuerpo y espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartido. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Como ya lo saben, hemos decidido con el Consejo de Pastoral suspender las misas online junto con los cursos online que teníamos y poco a poco ir ya volviendo a cierta normalidad. Recuerden, sin embargo, que estamos en pandemia, que aún está vigente la dispensa para faltar a misa los domingos de manera presencial. Entonces nosotros queremos agradecerle a todos los miembros de la parroquia que nos han acompañado hasta ahora de manera online y esperamos que poco a poco nos vayamos uniendo a las celebraciones regulares. Hemos tomado dentro de la parroquia muchas medidas de seguridad. Obvio que nunca podemos brindar el 100% de seguridad de que no exista ningún contagio, pero sí creemos que si actuamos prudentemente como lo hemos venido haciendo, podemos compartir en comunidad de manera pues lo más seguro que podemos en este momento. Entonces, darle las gracias por su presencia. Si alguno quiere seguir viendo la Eucaristía por televisión, tiene a bien hacerlo. En la página de la diócesis está la Eucaristía en español y en inglés. Y hay muchísimos otros sacerdotes que están haciendo esta labor bellísima y de verdad motivarlos para que poco a poco vayamos retornando a nuestra iglesia. Es una decisión muy personal y muy respetable. Muchísimas gracias por estos 6 meses que hemos compartido de manera online y de verdad muchísimas gracias y ojalá que haya alimentado su espíritu como alimentó el mío y el de mis colaboradores. Muchas gracias. Y el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Podéis ir en paz. Una feliz semana. La marea,